Hijo es mi verdugo, es el tema de esta tarde. Ahora, se preguntará por qué Ana se atreve a contar su historia después de tantos años. ¿Será que alguien aparte de ella está en peligro por culpa de Alejandro? ¿Ustedes qué creen? Sí. Y la otra pregunta que yo me haría es, y aunque sea tu hijo, ¿por qué no lo denuncias? ¿Por qué sigues permitiendo que Alejandro sea tan agresivo contigo? Y digo, ya agresivo es suficiente, pero ¿tan? ¿Listos para conocer la historia, público? Sí. Comenzamos. Soporté mucha violencia y humillación por parte del papá de mis hijos. Ahora, mi hijo me culpa por toda la mala vida que llevó y él se volvió mi verdugo. Mi madre siempre fue una agachona. Siempre permitió que mi padre la sobajara, la golpeara, la humillara. Fue un inútil que nunca hizo nada para defenderse. Nunca. He sido una cobarde y he vivido al lado de un hombre violento. Y ahora me doy cuenta que estoy afectando a mi hijo. ¿Cómo es posible que mi madre siga soportando golpes y humillaciones de parte de mi hermano? Es muy agresivo, me controla, me prohíbe tener pareja y hasta ha llegado a golpearme. Ana, bienvenida. Gracias, Rocío. Tu cara. Triste. Muy triste, Rocío. ¿Decepcionada? Sí, decepcionada, ¿sabes de qué? De la vida, porque me ha puesto muchas experiencias dolorosas. ¿Y qué has hecho con ellas? Ay, Rocío, pues... ¿Has aprendido? ¿O no mucho? Supongo que no mucho, pero es mi hijo. Mi hijo sí es mi verdugo, pero... A ver, ¿te sientes culpable por lo que ha pasado? Sí, Rocío. A mis hijos los hice vivir un infierno soportando a su papá. ¿Tú crees que de ahí aprendió? Ay, está repitiendo justo el patrón de su papá, Rocío. Pero me ¿qué duele crees? mucho. ¿Pero qué crees? Que yo creo que ahí tu hijo no ha hecho nada por evolucionar y no ha aprendido nada de la vida. Y como madre, pues sí te lo tengo que decir. Yo no creo que estés haciendo lo correcto. Ya lo sé, pero te digo algo. Tengo tanta culpa. Él me Pero reprocha la culpa todo No, la culpa no te va a servir de nada. Yo creo que aquí Pero de él lo me que reprocha todo lo que vivió, lo que soportó, Rocío. A mí me duele. Y mi corazón no es tan fuerte como para ponerle un alto. ¿No? No puedo. El corazón de una madre es más fuerte de lo que te puedes imaginar. Pero mira, te lo vamos a mostrar. Te presento a Fraga Hostos, que es psicóloga y tanatóloga, y a Mario Herrera, abogado. Esta historia, público, comienza como muchas historias de cualquier familia, de cualquier estatus social. Empieza con la permisión de una madre, primero de una esposa, cuando le faltan al respeto, de mil formas, de mil maneras. Después, pues engendramos hijos, los cuales también son víctimas de esa violencia porque se convierten en el público, ¿no? En el principal público, y pues ellos aprenden lo que reciben, aprenden a que quizá esa es una forma de amar o de conducirse en la vida. Ahora, ¿por qué como mamá no has hecho nada? ¿Desde cuándo empezaste tú a recibir violencia por parte del papá de tus hijos? Ay, Rocío, yo desde que me quité con él, yo a él lo conocí cuando tenía 15 años. ¿Y te fuiste a vivir con él a los 16? Sí, me fui a los 16. ¿Y él te pero llevaba ¿sabes 20? qué? Sí, él era 20 años mayor que yo. Él era una escolta. ¿Y quién como escolta? permitió que tú te fueras con él? Bueno, pues es que yo no le avisé a nadie porque mis papás estaban... Yo vengo de violencia desde la casa de mis padres. Mi papá era alcohólico, Rocío también. Igual que tu exmarido, porque tu exmarido murió de cirrosis. Sí, murió de cirrosis. Hace 8 años. Hace 8 años, él Y falleció. perdieron absolutamente todo. Fíjate cómo siempre hay que aprender de estas historias. Perdieron la casa, perdieron todo porque tuvieron pero él que me pagar quitó. con eso los tratamientos del padre de tus hijos. Sí, y nos dejó en la calle, Rocío. Lo sé. Nos dejó en la calle y por eso ahora tenemos tantos problemas, porque mi hijo me reprocha. Rocío, cuando yo me separé de su papá, empecé a trabajar en la limpieza. ¿Y tú sabes cuánto ganaba? Nada para darles de comer. A mí no me alcanzaba. ¿Cuántos años tenían tus hijos? Ay, mis hijos estaban pequeños. Entonces, yo me separo, empiezo a trabajar en la limpieza,
No me alcanza. Y una amiga de la colonia me dice, amiga, pues ven a un bar, vamos a ser meseras en un bar. Yo me fui. Entonces, desgraciadamente no solo fue a meserear. Después nos propusieron fichar. Desgraciadamente, ¿por qué? Pues ¿Te obligaron a desgraciadamente. tomar la decisión? No. ¿O fue demasiado tentadora la oferta como para no poder decir que no? Rocío, yo tenía 2 hijos pequeños a los que tenía que mantener. Obviamente O sea, que ni la necesitaba el pensaste. dinero. No lo pensé. La limpieza no me daba para pagar renta, dinero para que gastaran algo en la escuela, para sus gastos de uniformes, ¿Te de prostituiste? comida. Sí, llegué a prostituirme, Rocío. Ok. Pero ¿sabes por qué? Porque eso No nos daba importa. de comer y eso A ver, mira, mantenía la casa. A ver, no somos un programa moralista. Yo creo que debemos de tener una mente bien abierta como un programa público que somos en una televisión pública y donde no es nuestro papel juzgar, sino entender o comprender a las personas que deciden irse por tal o cual situación en su vida. Desconocemos las causas, en la gran mayoría de los casos son víctimas de la desesperación, de la necesidad, etcétera, etcétera. Y bueno, de pronto cometen actos de las que ellas ni siquiera creen que serían capaces de hacer. Ahora, aquí el punto no es siquiera lo que hiciste, porque no es ilegal, Mario, no es un oficio, ¿no?, del cual te tengas que avergonzar ni rendirle cuentas a nadie. Mucho menos es un oficio que invite a alguien a que te agredan porque simplemente te dedicas a la prostitución. Y cuando digo simplemente no es porque sea poca cosa, sino pues es la persona quien está decidiendo lo que tiene que hacer o lo que quiere hacer con su cuerpo. Sí, al final la prostitución está regulada en forma sentido positivo a la ley. Quiere decir que mientras no esté prohibida, está permitida. Claro que si la persona que le invitó a que se prostituyera, esa persona sí cometió un delito, pero se entiende en sentido positivo que lo hace naturalmente para obedecer a sus alimentos, para obedecer a sus hijos, en el sentido de que tengan una mejor calidad y calidez de vida. Es por eso que esta profesión nunca ha estado prohibida. Incluso hay países que ya la han regulado y meten a un sistema de seguridad social a la prostitución, porque es algo que da de comer y bueno, no es algo que deba de, pues, no orgullecernos, pero tampoco es algo desdigno. Claro. Entonces, bueno, se hizo y con eso salió adelante. No está prohibido. Claro que ahora, bueno, pues pareciera que nos atañe algo del pasado, pero no estuvo mal. Claro. Ahora, la mayoría de las personas que se dedican a este oficio, Fraga, se sabe y todos podemos entender que no es algo de lo cual te enorgullezcas. No vas a llegar a la escuela de tus hijos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Fíjense que yo me prostituyo. Pues no, ¿me entiendes? Pero Rocío, eso es lo que mi hijo me achaca. Dame un segundito. Permíteme pelotear esta información con Fraga para que vayamos tejiendo realmente esta red de apoyo que queremos darte, no solamente a ti, sino también al resto de los panelistas, porque si bien es cierto que no es algo bien visto, quizá para muchos ni justificable, pues tiene que ser respetable. Tienes que ser respetado y además tienes que tener esa empatía con la persona y quizá decirle, a ver, ¿qué fue lo que te llevó a tomar ese camino, no? Porque existen estas otras opciones, quizá. Claro, por eso el mundo necesita más empatía, para que podamos conectar con las historias de los demás y saber el por qué y el para qué están haciendo tal acción. El oficio de la prostitución pues ya tiene muchísimos, añísimos siglos y la verdad el más antiguo del mundo es el más lo antiguo, llaman. exactamente. Entonces, sería como informarnos más, juzgar menos para poder entender las razones de las cuales las personas tienen que acudir a este tipo de oficios. Ahora, no hay que juzgar porque no sabemos el fondo de las cosas. Antes hay que preguntar, podemos dar otras opciones, que tampoco vamos a magnificar este oficio de la prostitución, pero sí hay que también saber, antes de hablar, el por qué esa persona está ejerciendo ese oficio. Claro, y no es que con esto vamos a dar ideas de nada, simplemente tampoco dedicarnos a juzgar y apuntar, porque eso puede causarles todavía más dolor a las otras personas.